Bienvenidos a Noches Bohemias de Pura Poesía, un espacio cultural y literario en la entrega del sentir de los poetas, bohemios y trovadores que enamoran con sus versos y cantares a todos los sentimientos. Transmitido desde Radio Volcán en la ciudad de Granada, Nicaragua. Hola, estimada audiencia, les saluda Katia N. Varillas en nombre de Noches Bohemias de Pura Poesía desde la ciudad de San Francisco, California, Estados Unidos de América. Es un gusto enorme dirigirme a ustedes y compartirles mis mejores deseos en estas fiestas decembrinas. Que la efemérides de la llegada de Cristo, el Salvador, esté presente en sus corazones esta Navidad y que el año venidero sea de éxitos y venga colmado de múltiples bendiciones. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Nos ocuparemos de la narración de historias navideñas. Iniciaremos con la Navidad o nacimiento de Jesús Cristo. El 25 de diciembre, solsticio de invierno en el hemisferio norte, se festeja la Navidad en toda la cristiandad, excepto en la Iglesia Ortodoxa. La Navidad es el nacimiento de Cristo. Veamos por qué y desde cuándo se festeja el nacimiento de Jesús en el 25 de diciembre. Actualmente, la Navidad es una fiesta más profana que religiosa. Es tiempo de gran actividad comercial e intercambio de regalos, reuniones y comidas familiares. En Occidente se celebra la Misa del Gallo en iglesias y catedrales.
En los países de América Latina, de arraigada tradición católica, se celebra especialmente la Nochebuena, 24 de diciembre, con una cena familiar para la que se elaboran una diversidad de platos, postres y bebidas tradicionales. También se acostumbra asistir a la Misa del Gallo y celebrar con cohetes y fuegos artificiales. En el siglo II de nuestra era, 100 años después del nacimiento de Cristo, los cristianos solo conmemoraban la Pascua de Resurrección, ya que consideraban irrelevante el momento del nacimiento de Jesús y, además, desconocían absolutamente cuándo pudo haber acontecido. Durante los siglos siguientes, al comenzar a aflorar el deseo de celebrar el natalicio de Jesús de una forma clara y diferenciada, algunos teólogos, basándose en los textos de los evangelios, propusieron datarlo en fechas tan dispares como el 6 y 10 de enero, el 25 de marzo, el 15 y 20 de abril, el 20 y 25 de mayo y algunas otras. Pero el Papa Fabián decidió cortar por lo sano tanta especulación y calificó de sacrílegos a quienes intentaron determinar la fecha del nacimiento del Nazareno. La Iglesia armenia fijó el nacimiento de Cristo el 6 de enero, mientras otras iglesias orientales, egipcios, griegos y etíopes propusieron fijar el natalicio en el día 8 de enero. Finalmente, dado que en el Concilio de Nicea, en el año 325, se declara oficialmente que Jesús es una divinidad, ya que el Padre y el Hijo son el mismo, se decidió fijar el natalicio de Cristo durante el solsticio de invierno en el hemisferio norte, o sea, el 25 de diciembre, fecha en que se festejaba el nacimiento de variadas deidades romanas y germanas. Se tomó por fecha inmutable durante el pontificado de Liberio, en los años 352 al 366, la noche del 24 al 25 de diciembre, día en que los romanos celebraban el Natalis Solis Invicti, el nacimiento del sol invicto, un culto muy popular y extendido al que los cristianos no habían podido vencer o prescribir hasta entonces, y, claro está, la misma fecha en que todos los pueblos contemporáneos festejaban la llegada del solsticio de invierno. Las iglesias orientales siguieron y siguen festejando la Navidad el 6 de enero. Con la instauración de la Navidad, también se recuperó en Occidente la celebración de los cumpleaños, aunque las parroquias europeas no comenzaron a registrar las fechas de nacimiento de sus feligreses hasta el siglo XII. En un principio, la Navidad tuvo un carácter humilde y campesino, pero a partir del siglo VIII comenzó a celebrarse con la pompa litúrgica que ha llegado hasta hoy, creando progresivamente la iluminación y decoración de los templos, los cantos, lecturas y escenas piadosas que dieron lugar a representaciones al aire libre del nacimiento en el portal de Belén, el famoso pesebre. Aunque la tradición nos ha llevado a creer que Jesús nació en el primer año de nuestra era, lo cierto es que no fue así, ni mucho menos. Si nos atenemos a los únicos datos conocidos sobre el particular, eso es a las informaciones vagas y contradictorias reseñadas por sus biógrafos Mateo y Lucas, que, además, situaron el domicilio habitual de José y María en dos lugares diferentes y muy distantes entre sí: Belén, en Judea, y Nazaret, en Galilea. El mismo Lucas relata en su texto el nacimiento de Jesús en dos fechas distintas, una en el año 6-7 y otra en el año 4 antes de Cristo.
De esta forma, un mismo evangelista, en las 4 primeras páginas de su texto, dató el nacimiento de Cristo en 2 fechas separadas entre sí por un mínimo de 10 años. Mateo fijó el nacimiento de Jesús en los días del rey Herodes. Esto aparece en Mateo capítulo 2, versículo 1, y, por tanto, antes del año 4 antes de Cristo, durante el cual murió el monarca judío. Los principales expertos actuales fechan el nacimiento de Cristo entre el año 9 y 5 antes de Cristo, habiendo un gran consenso alrededor del año 7 o 6 antes de Cristo. Lo sitúan en el contexto de la población judía de Palestina y piensan que Jesús residió en Nazaret, en Galilea, hasta la edad de 40 años, poco más o menos, trabajando en el oficio familiar de carpintero albañil, hasta que lo dejó para ir al encuentro de Juan el Bautista, tras lo cual inició el corto período, alrededor de 2 años, de vida pública que relatan los evangelios. Si bien el lugar exacto del nacimiento de Jesús no se sabe, ya que los evangelistas callan al respecto, una tradición cristiana tardía dio por cierta la suposición de que el nacimiento tuvo lugar en alguna de las muchas cuevas calizas que existen en las cercanías de Belén. Habiendo sobrevenido el nacimiento de Jesús, según la tradición católica, mientras sus padres estaban refugiados en una cueva que contenía un pesebre por todo mobiliario y estando aparentemente faltos de medios materiales y de calefacción. Era invierno en esa zona. Aparecen en escena los 2 personajes infaltables en los pesebres, el buey y el asno, que con su aliento calentaron devotamente al niño recién nacido. Esto es aceptado por la Iglesia a pesar de que no figura en ninguno de los evangelios, sino que figura en el evangelio apócrifo, no oficial, denominado Pseudo Mateo, del cual proviene el relato en el que está basado el pesebre que adorna todos nuestros árboles de Navidad. La concepción de Jesucristo 9 meses antes, según lo cuenta Mateo, en el capítulo 1, versículos 18 al 25, fue así. María y José estaban desposados, pero todavía no convivían. María, que era virgen, se halló concebida del Espíritu Santo. José, siendo un hombre justo, no quiso denunciarla como adúltera, sino que resolvió repudiarla en secreto. Y según cuenta Mateo, mientras reflexionaba sobre esto, se le apareció en sueños un ángel y le dijo que no temiera recibir en su casa a María, su esposa, ya que lo concebido en ella era obra del Espíritu Santo. También le dijo que daría a luz un hijo al que deberían ponerle de nombre Jesús, porque salvaría a todo su pueblo de sus pecados. Y José hizo todo lo que el ángel le mandó. José el carpintero fue uno de los hombres más injustamente tratados por la historia cristiana. En las primitivas representaciones de la familia de Jesús, aparecía como un hombre joven, fuerte y sin barba, pero como consecuencia del inicio del culto a María, la figura del carpintero fue postergada y relegada al papel de encargado de aprovisionar de alimento a la familia. Junto a este proceso, también se le hizo envejecer hasta la senectud, de forma que, siendo ya nulo su vigor, no fuese obstáculo ni sombra de sospecha que impidiese proclamar la virginidad perpetua de María. Las diferencias que aparecen entre los relatos del nacimiento hechos por Mateo y Lucas, Marcos y Juan ni siquiera se ocupan de ello, pueden deberse a que ambos no se conocieron jamás y escribieron sus evangelios en tierras muy diferentes. Egipto y Roma
respectivamente, por lo que adornaron su narración sobre Jesús, inspirándose en leyendas ya existentes, pero que gozaban de diferente prestigio en un lugar u otro. Por eso Mateo tiñó de orientalismo el nacimiento de Jesús, mientras que Lucas se adaptó a tradiciones míticas que eran más creíbles a la capital del Imperio Romano. Las diferencias más notables son las omisiones en el relato de Lucas de la estrella de Belén, los Reyes Magos, etc. También que esto aparece en Mateo. Por su lado, Mateo omite el canto que los ángeles hacen a los pastores para que fueran a adorar a Cristo. Veamos algo relacionado con la estrella de Belén. El único, como ya se dijo, que menciona la estrella de Navidad o de Belén es Mateo. Dice que la estrella precedía a los Reyes Magos hasta que se paró encima del lugar donde estaba el niño Jesús. Ya en la antigüedad se defendía a la estrella como verdadera. El teólogo Orígenes, en los años 185-253, decía que estaba próxima a la naturaleza de los cometas. Muchas hipótesis aparecieron para explicar el milagro de la estrella de Belén, tratándolo como un fenómeno astronómico real. Unas hipótesis apuntan al brillante planeta Venus, pero este planeta ya era conocido en aquellos tiempos, difícilmente pudo ser tomado como algo extraordinario. Otros señalan el paso de un cometa, concretamente del Halley, pero este ya había transitado por nuestro sistema solar el año 11 a.C., bastante antes del nacimiento de Jesús. Los hay también que atribuyen la estrella a una supernova, explosión de un sol cuya brillante luz puede verse durante meses incluso de día, pero no hay registros históricos de esa época al respecto, pese a que sí lo hay de novas observadas en el año 135 a.C. y el 173 después de Cristo. La opinión más razonable y aceptada la propuso el astrónomo Johannes Kepler en 1606. Para Kepler, la estrella de los magos no fue otra cosa que la rara triple conjunción de la Tierra con los planetas Júpiter y Saturno, estando el Sol pasando por Piscis. En esta conjunción, los planetas se ven como uno solo, lo que los hace una luz muy brillante. Los cálculos de Kepler determinaron que la conjunción se dio en el año 7 a.C., lo que resulta compatible con las fechas asignadas al nacimiento de Jesús, esbozadas más arriba. Un evento como este se dio en 1940-41 y no se volverá a dar hasta en el año 2198. Kepler conocía los comentarios que sobre el profeta Daniel había escrito en 1497 Arbabanel, un sabio judío. Según Arbabanel, la conjunción de Saturno y Júpiter en la constelación de Piscis había tenido lugar cuando el nacimiento de Moisés y tendría lugar otra vez cuando naciera el Mesías. Arbabanel creía que la liberación traída por el Mesías se efectuaría de acuerdo con el versículo 24:17 de Números de la Biblia, que dice: y de Jacob se levantará una estrella y de Israel surgirá un cetro. Tal vez el redactor del Evangelio según Mateo no hizo más que aprovechar con intención mítica el suceso cósmico. La explicación más simple consiste naturalmente en creer que Dios creó una estrella que guiase a los Reyes Magos y una vez cumplida su misión desapareciera tan rápida y misteriosamente como había sido creada. Pero Dios usa muchas veces para sus milagros las causas naturales, y el milagro consiste en que éstas se realicen en el momento y lugar justos. De Katia N. Varillas, Las luces del puerto. He abierto la ventana
de mi obscura habitación, tan solo para ver titilando las luces blancas encendidas en el puerto. Sus anchos focos alumbran las altas olas del mar, de los cuales solo la espuma va dejando sus huellas débiles sobre la tierra brillante, esponja de agua salada, bajo la luz tenue de la luna, borracha de tanto vagar. Sal y arena se revuelcan, me entretengo por segundos y he dejado de escuchar el CD de poesías que nos legó el gran Rubén. Enciendo un cigarro, escucho en el silencio el segundero del reloj de la salita. Me volteo para ver y está marcando las 10. No parece Nochebuena, no hay estrellas en el cielo. El universo está roto y volcado al revés. Sátira y envidia en cuenta regresiva. Es una noche tan oscura, aún no empieza a amanecer. Desde la ventana observo a la gente caminando hacia los bares de la costa. Cientos de enamorados se aventuran en los barcos con anzuelo en mano para pescar esperanzas. El volumen de mi estéreo estaba algo bajito. Escuchaba ensimismada la ronca voz que declamaba con música de fondo de Händel y de Bach los versos de Darío a Margarita de baile. Margarita, está linda la mar. Las luces del puerto siguen encendidas. Las olas verdeoscuras se estrellan en la proa de los barcos que aún no emprenden su partida. Y yo sigo esperando las 12 de la noche para entregarle al Mesías los pergaminos agrietados de mi vida. La ciudad de Umbría, Italia, por María Dilia Martínez, escritora, pintora, poeta de Boaco, Nicaragua. La ciudad de Umbría, llamada el corazón verde de Italia, está llena de ciudades antiguas que se levantan sobre verdes colinas repletas de memorias de muchos santos. En esta región se encuentra Le Merche, una región montañosa que se extiende hasta el mar Adriático. Su principal ciudad turística es Urbino. Esta ciudad estuvo una vez ocupada por los etruscos. Numerosos factos de esta cultura pueden observarse en el Museo Arqueológico Nacional de Umbría. Perugia es una de las 12 ciudades originales que formaron la Liga Etrusca. Cerca del museo se encuentra la Basílica de San Pedro, que data del siglo IX. Está repleta con obras maestras de arte de pintores como Perugino y Caravaggio. Otro monumento importante es la Roca Paolina, el famoso fuerte diseñado por San Gallo para el Papa Paulo III. Muy cerca de aquí se encuentra el Oratorio de San Bernardino, dedicado al predicador de Siena del siglo XV. También fue interesante visitar la Galería Nacional de Umbría, museo que muestra las obras de Piero della Francesca, Perugino y Pinturicchio. En esta región central de Italia está localizado el espléndido Campo del Milagro, un testamento del poder y riqueza de Pisa antes del Renacimiento. Aquí se levanta la torre inclinada, la catedral y el baptisterio, que datan de los siglos XI y XII. Desde su altura se divisa el río Arno y la pequeña iglesia Santa María de la Espina, llamada así porque en ella se conserva una espina de la corona del Salvador, regalo de un mercader de Pisa. Frases célebres de grandes pensadores. La frase de hoy es de Martin Luther King Jr., activista y pastor baptista estadounidense del siglo XX. Nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta y falleció el 4 de abril de 1968 en Memphis a los 39 años de edad, conocido principalmente por luchar pacíficamente contra la segregación y discriminación racial en los Estados Unidos de América. Su frase es:
para tener enemigos no hace falta declarar una guerra. Solo basta decir lo que se piensa. Martin Luther King Jr., Estados Unidos de América. Calendarios de cristal. Gotas de lluvia en filigrana bordadas. 12 plumas hechas de humo. 12 hojas empolvadas. 12 horas. Mediodía. Todas corren con el aroma a pétalos de mirtos y claveles blancos quemados sobre los carbones encendidos del incensario y el fuego sagrado que arde tras del hecho consumado. Se transforman los océanos, el bamboleo de las olas arroja sobre la arena la espuma blanca de sus venas. Calendarios de cristal. Cada hoja que se arranca es el anuncio de un mes fallecido. Es una página más agotada en el zodíaco sideral. Es el éter disipado de un espíritu liberto que ha arrancado los suspiros de su cabello entrecano hirsuto en su cabeza otoñal. Entonces que alguien me diga, ¿dónde queda lo banal? Es que las páginas caducadas son cristales triturados en las ollas cenicientas volcadas al más allá. Son cristales que revientan en experiencias que llevan sabiduría plena por el paso inclemente de los años que se van. Sí, simplemente son calendarios de cristal. Katia N. Varillas. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina, los cabellos son de oro y el peine de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen está lavando y tendiendo en el romero, los angelitos cantando y el romero floreciendo. La Virgen se está lavando con un poquito jabón, se le picaron las manos de mi corazón. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Es un placer haber compartido con ustedes su programa hispanoamericano Noches Bohemias de Pura Poesía. Los abraza con el manto del versar. Tengan todos un excelente día. Gracias.